me guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol. En dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Gran Dios es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene.
Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que usted se encuentre bien de salud y que la gracia de Dios esté en su hogar y en su persona. Vamos a iniciar este tiempo de estudio en la palabra de Dios, terminando nuestra serie El saludable temor de Dios. Vamos a iniciar este momento con oración. Amado Padre, eterno Señor, gracias te damos por este amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por reunirnos a través de esta plataforma, porque aún nos reunimos, Señor. Anhelamos, claro, en nuestro corazón reunirnos, Padre Santo, de forma presencial. Sé que en su tiempo se dará. Entre tanto, Señor, en este momento difícil, seas tú, Señor, cumpliendo tus propósitos en tu iglesia y en el mundo. Señor, haz tu obra en medio de los tiempos. Y ruego, Padre amado, que ahora, en este tiempo en el que vamos a abrir tu palabra, Señor, pongamos el mayor interés, el mayor compromiso, Señor. Despejemos cualquier distracción de nuestra mente, nuestro corazón, del ambiente, y tú nos puedas hablar, Padre. Por favor, usa este instrumento de barro, Señor, que necesita más de tu presencia, más de ti, Señor, como mis demás hermanos también. Padre, clamamos que tú seas el Maestro y tu Espíritu Santo sea quien guíe en este tiempo para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como les señalaba en un inicio, estimados, estamos por terminar nuestra serie Saludable Temor de Dios. En esta ocasión vamos a hablar del temor reverente que resulta en sabiduría. Es lo que vamos a tratar a continuación. Cuando se trata de adquirir los servicios de alguien para la casa o para nuestra persona, ¿a quién escogeríamos? ¿A un inexperto? ¿A alguien que quizás no sepa dónde va el tubo de gasfitería? ¿A alguien que se le quema o no sabe conectar los enchufes? ¿A alguien que va a preparar nuestro buffet, sea en un cumpleaños, sea en una reunión familiar o tal vez en un matrimonio? ¿Escogería a alguien que todavía ni siquiera sabe sancochar un huevo? Claro, exagerando. Posiblemente no escogeríamos a ninguno de estos que se ofrecen a servir, porque de alguna manera queremos que se haga bien, ¿verdad? Bueno, ¿te atreverías a prestar algún servicio sin ninguna preparación, conocimiento o experiencia? ¿Mm? Si tu baño, tus luminarias, tu comida amerita alguna pericia, ¿consideras que vivir tu vida requiere alguna preparación? ¿O eres de los que piensan que vive la vida y pues de alguna manera se va a experimentar y a disfrutar? Se disfruta en el dolor y en el sufrimiento, en todo se puede aprender, claro que sí. Eres de los que piensan que no es necesario quizás tener algo de cordura, algo de inteligencia, solo hay que disfrutar como venga la vida. Hay una frase, este es un segmento del poema de Antonio Machado que dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Escucha, caminante, si no hay camino, pues recuerda que puedes hacer un camino al andar. Bueno, hay personas que pueden entrar en una jungla e intentar hacer un nuevo camino y puede ser que se pierdan. Recuerdo una historia de mi padre que en la selva de camino, por cortar camino para llegar a una montaña, pues llegaron a perderse. Sí, puedes lanzarte a la aventura, pero puedes perderte, puedes extraviarte. Si quieres correr el riesgo, lo puedes hacer. Puedes sufrir las consecuencias de tu aventura. La vida hay que disfrutarla, claro que sí, pero mejor si se disfruta con cierta preparación, con cierto conocimiento. ¿Qué es mejor, curar o prevenir? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo. Mejor es prevenir, obviamente. Sí, por eso es que hay gente que pues, se alimenta bien, hace sus ejercicios, siempre está en su chequeo médico, siempre está atento a todos sus detalles porque prefiere prevenir que curar. Y es cierto, pero no solamente en el área de la salud, también es preferible prevenir que curar. En este sentido, las decisiones de la vida en ocasiones se toman a la ligera, guiados por la belleza, guiados por el entusiasmo, por la apariencia. Y aquí tenemos un ejemplo de una mujer que resultó ser iracunda y pues golpea a su marido cuantas veces se le antoje. Y obviamente es mejor prevenir que curar. Expresiones tales como: si lo hubiera sabido antes, si alguien me hubiera dicho que era un mal hombre, si hubiera decidido invertir mejor mi tiempo y dinero, si hubiera sido advertido que tales alimentos hacen daño. Bueno, todas estas expresiones que quizás en un momento también nosotros lo hemos dicho, revelan una etapa de ignorancia en la que de alguna manera tomamos decisiones equivocadas. Revelan las malas experiencias, que las malas experiencias abren los ojos, que las decisiones pudieron ser mejores, claro que sí, y que las decisiones para la vida son irreversibles. Hay cosas que ya no se pueden corregir. Puedes que enamorarte, rebelarte de tus padres por estar locamente enamorado de alguien y total embarazas a la chica o la chica sale embarazada y eso es irreversible.
aunque quieras solucionarlo con el aborto, por el contrario, vas a empeorar la situación. Así que claramente hay decisiones que para la vida que son irreversibles. Y todo guiado quizás por este lema de vive la vida, disfruta la vida, haz camino al andar, y no debe de ser de esa manera. Creo que el hombre, según la palabra de Dios, está llamado a disfrutar, a ser dichoso, y no a tanto sufrir las consecuencias. Se puede prevenir con sabiduría, se puede decidir mejor con sabiduría, se puede disfrutar la vida con sabiduría. Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Cuando uno abre la Biblia encuentra contrastes. La Biblia hace contrastes. Por un lado tenemos al sabio, por otro lado tenemos al necio, simple, al ingenuo, al burlador, etc. ¿Será importante la sabiduría? ¿Será mejor la vida con la sabiduría que con su ausencia? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es la sabiduría? Y es lo que vamos a estar definiendo en este momento. Sabiduría es la capacidad para aplicar, y enfatizamos en para aplicar, conocimientos, experiencia, comprensión, sentido común y discernimiento. No es solo el que se queda en una actividad mental, sino que realmente va a la acción, realmente va a la práctica. En el hebreo lo encontramos como lokma, sabiduría, en su sentido práctico, como la destreza y habilidad, astucia e ingenio. En el griego, sofía, lo encontramos en general como ese conocimiento comprensivo de las cosas en su propia naturaleza y relaciones, junto con el poder de combinarlas de una manera útil y práctica. Es saber para qué sirven las cosas, es saber dónde encajan las cosas, es encontrar el contexto y saber aplicar con pericia, es hacer esa combinación entre la información del contexto con la práctica, con lo que se necesita en el momento. Esto es sabiduría en el griego. Pero recuerde, estamos enfatizando esto. Es la capacidad de aplicar la experiencia, el conocimiento, es ese sentido práctico, es esa aplicación de las cosas que son de su propia naturaleza y combinarlas de manera útil y práctica. Esto es sabiduría. Entre los hebreos, la sabiduría comprende un amplio círculo de virtudes y dotes mentales. Tenemos desde Salomón, que era un hombre sabio, inteligente, con grandes consejos, con grandes proverbios para la vida, pero también tenemos a hombres que eran capacitados para hacer artes, para diseñar las cosas del templo, del tabernáculo. En sentido general, la sabiduría entre los hebreos tiene que ver con el conocimiento práctico de las cosas, tanto humanas como divinas. En el contexto hebreo, tiene que ver más que con conocimiento, tiene que ver con la práctica, con la praxis, con lo que se vive. Sabia es la persona que despliega una pericia especial en el ejercicio de un oficio o en el desempeño de una función, artesanos, timoneles, escribas, etc. Ves a alguien que lo hace muy bien, alguien que encuentra la solución ante un problema de manera rápida, pues esa es una persona sabia. Es aquel que tiene esa pericia, que sabe cómo manejar la situación, que sabe manejar muy bien a un niño berrinchudo, que sabe muy bien responder a un padre o saber pedir a un padre, que sabe muy bien cómo dirigirse ante un jefe, que sabe muy bien enfrentar las adversidades. Pues no solamente estamos hablando de manejarse en el arte, en el oficio, en la profesión, porque también está relacionado con la habilidad de gobernar, como un don especial de parte de Dios para Salomón. En algunos casos es sinónimo de astucia, sagacidad, para bien o para mal. Conoce a alguien muy astuto que tiene maña para hacer algo, tiene esa sagacidad, esa habilidad, pues esto también tiene que ver con sabiduría. Pero según las escrituras, la sabiduría, dice del sagaz o del prudente, como en otra versión dice, discierne su camino, sabe muy bien en qué sendero está andando, sabe muy bien qué paso es el que sigue, sabe muy bien qué hacer ante una situación. La sabiduría se expresa sobre todo en la capacidad de guiar y llevar a un buen término la propia vida. Claro que sí, ¿de qué vale tener sabiduría y destreza y pericia para desempeñar tu oficio o tu carrera, pero llevas una vida totalmente desordenada? Llevas un matrimonio desastroso, tus hijos son rebeldes, no te obedecen y no siguen el rumbo que tú les estás trazando, pues realmente no eres sabio, no tienes la capacidad de guiar y llevar a buen término tu propia vida. Esto es conducir la vida hacia la propia autorrealización. Se trata de conducir al éxito, a la vida como tal. La traducción sabio o sabiduría es inexacta. No capta la intención o la extensión ni el significado preciso de los originales, que sugieren un dominio experimentado y competente de la vida y de sus diversos problemas. Porque la sabiduría es esto, es un dominio experimentado y competente de la vida
y de sus diversos problemas. Uno sabe manejarse allí. Esto es realmente la sabiduría y todos quisiéramos enfrentar la vida y enfrentar los momentos difíciles de la vida con sabiduría para salir airosos o, como la mayoría a veces expresa, salir bien parados. ¿De qué maneras pues se puede adquirir la sabiduría? Bueno, por la experiencia. Los golpes de la vida, o mejor dicho, las consecuencias de la desobediencia. Enseñan a respetar sea la autoridad, sea la ley, sea los padres, sea el jefe, sea Dios mismo. Dice Proverbios 21:11, cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto. Cuando se instruye al sabio, el inexperto adquiere conocimiento. Sí, se puede adquirir sabiduría mediante la experiencia, pero también se puede adquirir sabiduría por los consejos. Quien tiene oídos dóciles puede aprender de los consejos y las reprensiones. Este aprendiz es un estudiante responsable, es un lector inteligente con un sentido común agudo para evitar algunas circunstancias, porque ha escuchado el consejo. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Es el consejo de Salomón en Proverbios. Claro que sí, cuando usted sigue el consejo de la mamá para saber cocinar, usted no va a quemar algo. Cuando usted sigue el consejo de su profesor en sus clases, y en el momento del trabajo se va a encontrar ante una circunstancia difícil y recordar el consejo del profesor, pues le va a ayudar a resolver cualquier adversidad. También por los años, por lo vivido, por lo experimentado, por las derrotas y victorias, por los aciertos y desaciertos. Los años no debieran pasar en vano sin dejarnos enseñanza. Dice Job 12:12, entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Claro está, por eso recuerdo cuando mi padre siempre expresa algo, siempre tiene esta expresión: mientras tú estás llegando, yo ya estoy dando la segunda vuelta. Mientras tú estás saliendo, yo ya estoy volviendo. Estas frases común, porque ya tiene experiencia, ya sabe lo que puede suceder. Así que no en vano inclinamos nuestro oído y estamos dispuestos a escuchar el consejo de los que ya tienen más años. Pero se puede adquirir sabiduría por el temor de Dios. Esta sabiduría es superior, pues no es forjada en el dolor de la experiencia, sino en el gozo de la obediencia. Es avalada por los consejos, pero tiene su origen en el respeto por el consejo de la palabra de Dios. No es exclusivo de los ancianos porque es dado a los que caminan con Dios. Dice Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Quien conoce al Señor, quien entiende quién es Él, quien sabe caminar junto a Él, realmente haya sabiduría. Conocer al Señor da una sabiduría única, que es superior a las que puedes adquirir por los años, que es superior a la que puedes adquirir por la experiencia o por los consejos humanos. ¿De qué manera se puede adquirir la sabiduría? Bueno, el fundamento, dice en un comentario, el fundamento de la sabiduría es temer a Dios, honrarlo y respetarlo, vivir maravillados por su poder y obedecer su palabra. La fe en Dios debe ser la base para su comprensión del mundo, sus actitudes y sus acciones. Confía en Dios y Él lo hará profundamente sabio. Así es, cuando uno está maravillado por lo que Dios ha hecho, cuando uno entiende los caminos de Dios, cuando uno comprende cómo se mueve este mundo desde la óptica de Dios, pues de alguna manera las actitudes y las acciones cambian. Hay una confianza tal que nos hace profundamente sabios para tomar decisiones y para enfrentar las circunstancias de la vida. Un cristiano afronta distinto a la pandemia como lo puede hacer uno que no es cristiano. Los que temen a Dios tienen una mente abierta, con discernimiento de lo bueno y lo mejor. No cerrada, como la tienen los necios. A veces se dice que los cristianos tienen una mente cerrada. Claro que no. Lo que tiene el cristiano es una mente abierta, pero con discernimiento, con límite. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos, sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno, dice el Salmo 14:1. Pero la ausencia de la necedad no solo está en la afirmación de que hay un Dios, sino en la convicción del corazón, en la actitud del corazón y en la obediencia reverente a su ley. Así es, ¿no? Porque usted diga, yo creo que hay un Dios o hay un Dios en el mundo, eso lo hace sabio, claro que no, está hablando del temor, del respeto, la reverencia. Y esto viene desde el corazón, esto no solo viene de los labios, viene de la convicción del corazón, en la actitud del corazón y en la obediencia reverente a la ley de Dios. Como Salomón había concluido ya en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, este es el fin del discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Antes que Salomón hiciera popular la procedencia de la sabiduría, cuando dicen el principio de la sabiduría es el temor de Dios, también Job la manifestó y el salmista la menciona. Dice Job en 28:28, y dijo a los mortales, hablando de Dios y señalando un poco la procedencia. ¿Y dónde puedes hallar la sabiduría? Temer al Señor, eso es sabiduría. Claro que sí, eso es sabiduría absoluta, eso es conocimiento absoluto.
Apartarse del mal, eso es discernimiento. Claro que sí. Nadie ve, como dice en otro pasaje de Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde. Ninguno ve a un toro bravo en la calle y anda con polo rojo y se expone para que el toro lo cornee. Se esconde, busca protegerse. Nadie en su sano juicio está jugando con la electricidad, ¿no es cierto? Por el contrario, uno se cuida, uno se protege, y al apartarse del mal. Nadie, como dice en otro pasaje, no estés sonando de tanto la nariz que puedes sangrar. Apártate del mal, apártate del peligro. Hay una señal ahí, hay una advertencia. Nuestro cuerpo tiene límites. Nadie en su sano juicio está queriendo voltear su cabeza a 360 grados al revés, porque esto no se puede, esto es insano. Nadie en su buen juicio hace eso. Apártate del mal, apártate de hacerte el propio mal. Esto es sabiduría. Temer al Señor, eso es sabiduría. Dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Quienes cumplen los preceptos del Señor tienen buen entendimiento, son inteligentes, tienen buen juicio. Su alabanza permanece para siempre. Bueno, esto no es exclusivo de Salomón. Ya Job lo mencionaba mucho antes y también en el Salmo estaba registrado. Para que no se piense que de alguna manera Salomón había descubierto algo. Claro que no. Sin embargo, cuando la Biblia expresa que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿a qué se refiere? El principio quiere decir la raíz, la fuente y plenitud. Principio significa comienzo y esencia. Comienzo y esencia. Inicia y se sostiene en algo. Es su base, es su subsistencia, su motor. De modo que la sabiduría comienza con el temor de Jehová. Y la esencia de la sabiduría es el temor de Dios. Inicia con el temor de Dios, con esa reverencia a Dios, con esa consideración honrosa a Él, pero también se sostiene con ese mismo temor. No puedes tú adquirirla y luego dejarla, como señala el siguiente punto. Comienzo no es tal que en el sentido habitual de iniciar algo para después ir distanciándose de ello. No es que tú dices, voy a temer temor de Dios y tengo sabiduría y ahora me alejo y me conservo esa sabiduría. Claro que no. El alejarse del temor de Dios puede hacer que pierdas la sabiduría y cometas lo contrario, necedad. Un ejemplo de esto es Salomón. Salomón, el hombre más sabio, dejó al Señor, dejó que sus mujeres edificaran otros dioses y comenzara de alguna manera poner al mismo nivel a otros dioses, quizás por consentir a sus mujeres, pero esto le fue para su ruina. Claro que sí, se puede pasar de sabio a necio en un solo golpe y todo depende del temor de Dios. La cuestión es que todo verdadero conocimiento de Dios, de su palabra y de sus caminos, parte y se mantiene en virtud de una reverente obediencia a Dios, en la forma y alcance de su revelación, tal como Dios lo ha revelado en su palabra. Quiero que preste usted atención a esto. Esto es muy importante. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Inicia cuando tú temes a Dios y se sostiene, se mantiene cuando sigues temiendo al Señor. Esta sabiduría no proviene de uno mismo ni de los acontecimientos o de los conocimientos adquiridos. La sabiduría desciende de lo alto, dice Santiago, del Padre de las Luces, del Señor. Hay una sabiduría que es terrenal, que es animal, diabólica, que el mismo Santiago también señala, y esta es superficial, esta es terrenal, esta es guiada por la vista, pero la sabiduría que desciende de lo alto es buena, es saludable, es pacífica. Dios mismo es la fuente inagotable de la verdadera sabiduría. El que la quiera disfrutar tiene que conocerlo a Él. Claro, porque si no conoces a Dios, ¿a quién vas a temer? Tienes que conocerle para temerle. Por medio de la fe en Jesucristo y practicar el temor a Él en su vida, porque se sostiene, la sabiduría se sostiene en esa práctica continua de una vida que teme y respeta al Señor. Se debe notar que no cualquier deidad puede proporcionar la sabiduría. Cuando dice el texto, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, está diciendo el temor de Yahvé, el temor del Dios del pacto, el temor del Dios de la Biblia. No cualquier otro Dios. Usted no va a adquirir esa sabiduría por creer en Zeus o por creer en la Pachamama o por creer en cualquier otro Dios o cualquier ídolo. No, el único que proporciona verdadera sabiduría y sabiduría buena y saludable es nuestro Señor, el revelado en la palabra de Dios. Mientras que los sabios son temerosos de Jehová y como resultado adquieren sabiduría, dice en la segunda parte de Proverbios 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como consecuencia permanecen en su ignorancia e incapacidad de asimilar cualquier conocimiento que obtengan. No están abiertos a otras cosas. Solo ven las cosas de dos colores nada más. Y a veces hay cristianos que se cierran así también. Pero eso no es sabiduría. Quien conoce la palabra de Dios va a entender los matices que hay. Obviamente no los matices del pecado. Estamos hablando de los matices que pueden ser culturales, de los matices que son de las relaciones humanas, decisiones que se toman en todas las áreas de la vida y que depende mucho también del contexto. Pero
no vamos a estar hablando de pecado. Es algo que tiene que entenderse claramente aquí. ¿Qué clase de sabiduría se hallará en el temor de Dios? Bueno, no es distinta a la sabiduría que se adquiere por la experiencia, que se adquiere con los años, que se adquiere por los consejos. La sabiduría necesaria para cada uno es la que se adquiere en el temor de Dios. No todos van a recibir la misma sabiduría, por decirlo de una manera. Sino Dios te va a conceder, si tú se lo pides, si tú llegas a conocerle, vas a adquirir una sabiduría que es necesaria para cada uno, como lo fue con Salomón, y la pudo experimentar. Pues su temor de Dios hizo que el Señor le concediera la sabiduría que pidió. Dios otorgó de su sabiduría a un corazón que estaba dispuesto y preparado para recibirlo. Salomón estuvo preparado para recibir esa sabiduría. Salomón estaba comenzando a reinar y habían problemas tremendos cuando él recibió el reino. Recibió un reino con varios intentos de golpe de estado, aún se sentía algo de rebeldía por parte de la dinastía anterior, de los descendientes de Saúl, y sobre todo recibió un reino que implicaba todo el reino, las 12 tribus de Israel, con toda su extensión adquirida por su padre David. Tenía que también gobernar y guiar a las naciones que había conquistado. Salomón recibió un vasto reino y sus implicaciones de continuarlo y preservarlo. Y sumamos a esto el desafío de que tendría que construir el templo para Dios. Entonces Salomón no se confía del legado de su padre, no se confía en la gente que le rodea, del entusiasmo de su juventud, y prefiere confiar en la sabiduría de Dios. Entonces Salomón pide sabiduría de Dios. Y dice 1 Reyes 4:29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Él era un rey y necesitaba sabiduría para gobernar, porque él dijo, Señor, este es un pueblo muy grande, tan grande, Señor, que necesita una sabiduría que pueda ser acorde a esta gran necesidad. Tal como Salomón, todo ser humano tiene algo que administrar y debe hacerlo con mucha sabiduría. Por ejemplo, tiene su propia vida, la que recibió de Dios. Y si tú consideras que administrar tu carro es mejor que tu vida, pues te equivocas. Tienes una esposa, si es que aún estás casado, y si no, prepárate porque vas a administrar una esposa. Luego vas a administrar hijos cuando los tengas también. Entonces, para administrar y guiar de manera eficaz tu vida, tu familia, necesitas inevitablemente de la sabiduría de Dios. Igual para manejar tu dinero, para manejar tu tiempo, tus recursos, todo lo que haya. El punto es que el hombre no es consciente de esto y mucho menos está dispuesto a entregar su corazón a Dios para así acceder a la sabiduría de Dios. Dice Santiago 1:6, el que tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Pero ¿quién está dispuesto a pedir a Dios ayuda? Prefieres hacerlo por tu propio medio, prefieres seguir practicando y usar los trucos que te dieron tus abuelos, tus abuelas, las recetas de otros, de los psicólogos y por allí, pero no buscas a Dios. Proverbios 23:26 dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hay gente que es consciente de la necesidad y hay gente que no es consciente de lo que es importante, de lo que realmente es importante, como la vida de la familia o tu propia vida. Vamos a ver la sabiduría de Dios manifestada en este proverbio. La sabiduría de Dios. Vamos a ver cómo la sabiduría es personificada con una mujer y también la necedad es personificada con una mujer. En el caso de la sabiduría, esta es una mujer transparente. La sabiduría se muestra abiertamente en los lugares públicos, a la vista de todos, incluso en los lugares altos, en los caminos y las rutas comerciales, en las encrucijadas y junto a las puertas de la ciudad. Ahí la vas a encontrar a la sabiduría. La sabiduría se da a conocer allí donde se reúnen las gentes y se intercambian las opiniones. Y no hay nada de solapado, ni furtivo, ni de astuto o calculado en la sabiduría. La sabiduría es transparente. En contrario, la necedad es representada como una mujer libertina, una mujer seductora que acecha por todas las esquinas, ansiosa por cobrar la pieza y llevarla a su lecho. Es una mujer que está seduciendo y hacerlo de una manera oculta, detrás de las paredes, sin que se entere el marido, sin que se entere la sociedad. Está actuando de una manera oculta. Bueno, así es la necedad. La necedad se manifiesta así y la sabiduría se manifiesta de otra manera. Es interesante notar que si tuviéramos que investigar cómo hace su publicidad la necedad y cómo hace su publicidad la sabiduría, vamos a notar que hay un contraste muy marcado entre las dos. Por ejemplo, en el caso de la sabiduría, está presente, pero hay que buscarla. Hay que prestar atención. Según Proverbios 8:1 dice, la sabiduría clama por las calles, está clamando en la ciudad, está buscando, está ahí expuesta para que la gente la pueda encontrar. Pero si está de una manera pública, ¿por qué la gente no lo encuentra? Esa es una gran pregunta. ¿No clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia? Dice clama. Esto de clamar es emitir un sonido característico como un grito o un lloro.
Solo que tienes que saber discernir y saber escuchar. La verdad es que si tuviéramos que escoger, si tuviéramos que hacer un análisis sobre qué es lo que prefiere escuchar nuestro oído prefiere oír la diversión, prefiere oír el chiste, la burla, prefiere oír lo temporal, lo gracioso, lo que es efímero, la mala noticia, prefiere oír muchas cosas que son necedades. Pero no está dispuesto y nunca está atento a escuchar y a discernir. Este es el buen consejo. Esto es lo necesario para mi vida. No. Prefiere divertirse, prefiere pasar horas, estar en el Facebook, en el YouTube, ahí explorando, divirtiéndose, riéndose de tantos memes y videos graciosos, quedarse allí, porque no discierne, no sabe muy bien. La sabiduría está presente, pero hay que buscarla. Hay que prestar atención para encontrarla, porque su susurro, su llamado, es de un tono distinto al de tantas voces que encontramos en este mundo. La sabiduría contempla desde lo alto con una visión panorámica, dice el versículo 2, en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. Ahora, quien ha podido subir a las alturas, recuerdo haber estado muchas veces en una montaña, y desde ahí se ve todo, con una vista panorámica, y es lo que hace la sabiduría. La sabiduría te lleva a un lugar alto, de donde puedes tú ver de una manera distinta, de una manera panorámica, que cuando estás a la falda de un monte y no ves muy bien, ¿no es cierto? No actúas muy bien. La sabiduría te da este beneficio. La sabiduría se halla en el desarrollo de un juicio. No sé cuántos de nosotros hemos estado en los tribunales, hemos estado siendo juzgados en algo, pero cuando se juzga, cuando se ven los casos de juicio, los casos verídicos por si acaso, pues uno aprende sabiduría. En los tiempos bíblicos, dice el versículo 3, en el lugar de las puertas, en la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. La sabiduría dice da sus voces en las puertas de la ciudad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en los tiempos bíblicos se hacía juicio, se juzgaba cualquier caso difícil, cualquier caso que ameritaba un juicio en las puertas de la ciudad. Ahí es donde también se le encontraba, por ejemplo, a Lot cuando los ángeles vinieron a visitar. Y ese era el lugar prominente para hacer juicio. ¿Y qué mejor lugar para aprender sabiduría? Para saber que ese hombre ha sido condenado y por ese motivo yo no voy a proceder de esa misma manera. Ahí hay un lugar, un punto de encuentro, un punto donde tú puedes aprender sabiduría, claro está. En el caso de la necedad, en el caso de todo lo que es ignorancia, esto se halla naturalmente. Uno no necesita quizás ir a una escuela de ignorancia o una escuela de necedad. Uno nace con ella. Uno la tiene. Dice Proverbios, la necedad está ligada al muchacho, pero la vara la va a hacer apartarse de ella. Imagínense, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pues dice, también se promociona abiertamente. Cuando uno lee Proverbios capítulo 9, del 14 al 15, y hace el contraste de esta mujer que representa la necedad, dice así en el versículo 14 y 15, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por tus caminos derechos. No necesitas hacer mucho para encontrar necedad. Solo prender la televisión, solo acceder a tu Facebook, solo acceder a tu TikTok, acceder a cualquier lugar, a cualquier lado, a cualquier esquina, ir a un bar, ir a cualquier otro lado, tú vas a encontrar claramente necedad. No necesitas hacer mucho. No necesitas ni siquiera hacer el esfuerzo para que se te pegue una mala palabra, una lisura, una mala costumbre. No lo necesitas, solamente estar allí. Porque la publicidad de la necedad se hace muy marcadamente. Hace poco se ha estado levantando una corriente, una marcha, una protesta virtual sobre canales y programas de televisión que no ayudan a la cultura, que no ayudan a la educación. Por el contrario, son canales basura, así los titulan, ¿no es cierto? Pues es que esto es real. Se hace publicidad de lo que nos puede entretener y nos puede mantener en un nivel de ignorancia. Y esto es lo que se vende todos los días. Cuanto más entretenido estás, cuanto más distraído estás, cuanto más tu mente no reflexiona, tu mente no se hace preguntas, tu mente solo se mantiene en un estado de comodidad, nunca creces, nunca desarrollas, nunca adquieres sabiduría. El público de la sabiduría es pues los varones y toda la humanidad. Dice el versículo 4 de Proverbios capítulo 8, oh hombres, a vosotros clamo. Y aquí está hablando no de los varones y mujeres, está hablando de los varones. ¿Y por qué será que los varones necesitamos pues sabiduría? Y la sabiduría nos está llamando y diciendo, atentos, hombres, varones, derechos, los estoy llamando a ustedes. Porque el varón está llamado a gobernar, ha llamado a ser líder, tiene que guiar en algún momento un hogar, tiene que asumir una responsabilidad. Pero no solamente ellos, dice el versículo 4, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y aquí está hablando de todo el género humano, a toda la humanidad. Todos, como dice en Romanos, como dice en Salmos, dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos necesitan adquirir sabiduría. También se está dirigiendo a los simples, o a los ingenuos o inexpertos. Dice el versículo 5, entended los simples. Oigan, simples, vengan para acá, escuchen.
Y a vosotros necios, entrad en cordura. Está llamando también a los simples. ¿Quiénes son los simples? Pues los ingenuos o los inexpertos. Oye, ingenuo, ven para acá, escucha. Tengo algo importante que decirte. Oye, inexperto, no cometas ese error. Ven, atiende. ¿Y cuál es el público? Pues de la necedad, pues son los necios, los simples, los ingenuos y los inexpertos también. Por eso el llamado también del texto es en el versículo 5. Oh, simples, aprendan discreción. Porque el simple no es discreto. Por el contrario, es ingenuo. Y da a conocer lo que hay en su corazón sin poner un freno. El necio, el simple, el ingenuo, el inexperto habla sin medir, hace las cosas y dice, y siempre está pensando, mejor voy a aprender en el camino. Cuando papá y mamá te dicen, no hijo, no hagas eso, no, déjame vivir la vida, déjame experimentar. Pues ese es un inexperto, no sabe lo que está diciendo. Dice el versículo 16 del capítulo 9. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Quién se va a comer esto? ¿Quién va a aceptar este cuento? ¿Cómo que las aguas hurtadas son dulces? ¡Claro que no! ¿Cómo que el pan comido en oculto es sabroso? ¡Claro que no! Porque luego me pasan el juicio, luego me pasan la factura, luego me acusan de robo o luego voy a sufrir las consecuencias. Pero esto es comible, esto es asimilable, esto es aceptado, esto lo compra un ingenuo, un inexperto, un necio, un ciego, un simple. Y ese es el público de la necedad. Posiblemente haya muchos necios por allí. ¿Cuál es el llamado que hace la sabiduría? Dice, usen su mente, entiendan. Por eso en el versículo 5 hacemos este realce que dice así, entended, oh simple, discreción, entiendan por favor, entiende, oh simple, usa tu mente, entiende. Y hablábamos hace un momento de cuán necesario es usar la mente, de reflexionar, de hacernos preguntas, de no solamente seguir la corriente por la cual este mundo se va. Las cosas siempre han funcionado así y así deben quedarse. No, tienes que abrir tu mente, tienes que pensar, tienes que reflexionar, tienes que evaluar, tienes que investigar, tienes que hacer algo más, no conformarte. Entonces el llamado de la sabiduría es esta, entiendan por favor, entiendan, usen su mente, sean discretos, necios, entren en cordura. Versículo 6, el llamado es presten atención, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Y cuando dice oíd está hablando de esto, escuchen, presten atención, voy a hablar, presten atención por favor, que les voy a decir algo muy importante, como cuando una madre le dice a su hijo, escucha porque te va a caer, escucha porque si no lo haces bien vas a sufrir las consecuencias. Presta atención, la sabiduría está diciendo quiero que presten atención. Y obviamente, quien quiera adquirir sabiduría, quien realmente va a aprender sabiduría, presta atención. Quien no va a adquirir sabiduría y va a cometer errores y va a volver a errar es quien no presta atención, no ha estado atento. Dice el versículo 10, ¿cuál es el llamado también que hace el versículo 10? Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que oro escogido. Dice recibid mi enseñanza y esto es recibirlo voluntariamente. Si extiendes tu mano para recibir dinero y obviamente cualquiera en su sano juicio te ofrecen dinero y tú extiendes la mano rápidamente, aquí está mi mano, ponla allí. ¿Cómo hace su llamado? La necedad. La necedad te vende y hace su llamado a un mundo de fantasía. En el versículo 17 dice así, las aguas hurtadas son dulces. ¿Cómo puede ser que algo hurtado sea dulce? ¿Cómo puedo yo encontrar complacencia en esto? Si es que no se me vende una fantasía. Cuando un hombre está por entrar a cometer adulterio, a ser infiel a su pareja, pues claramente no evalúa las consecuencias. Él está en un mundo de fantasía, está ciego. La necedad lo ha cubierto. Él piensa que ese placer de un momento, de una noche, pues de alguna manera se lo merece o que es incomparable con los años de dolor que va a sufrir, de separación que puede traer para él y para sus hijos. No lo ve, él está pintado por un mundo de fantasía. Y lo que también a veces sucede con la televisión, con las redes sociales, es pintarnos un mundo de fantasía, un mundo de comodidad y placer, un mundo donde tú te escapas. Escapas de la realidad, escapas de tu estrés, escapas de las malas noticias y te vas a divertir, a reír, te estás ahí metiendo y consumiendo del mundo sin darte cuenta que ya no estás ni siquiera distinguiendo entre lo que es real y lo que es ficción. Vives y sueñas en un mundo que el mundo te está pintando, que te está dibujando y que todo es irreal. Cuando la sabiduría, por el contrario, te dice, usa tu mente, mira bien las cosas, evalúalas, date cuenta, usa el sentido común, percibe, razona, presta atención, recibe voluntariamente mi consejo. Bueno, este es el llamado de la sabiduría. Tenemos también su recompensa práctica. Según el versículo 6, las cosas rectas, porque dice, presten atención, escuchen. Y obviamente la sabiduría siempre te hablará de cosas rectas. Nada es torcido, nada es turbio con la sabiduría. También la verdad, dice el versículo 7, porque mi boca hablará verdad. Dice la sabiduría, mi boca va a hablar verdad, así que presta atención, escucha. Pues detesta el engaño.
Dice el versículo 7 en la segunda parte, la impiedad abomina mis labios. La sabiduría siempre te va a hablar con la verdad, te va a señalar la verdad. No va a estar hablando de falsedades, de filosofías, de teorías, imaginaciones y creaciones de hombres. Te va a hablar de la verdad, de la realidad, por más dura que sea. Te va a mostrar la realidad tal cual es, para que lo puedas corregir y experimentar la verdadera realidad del bienestar que se encuentra en Dios. También dice su recompensa práctica y la justicia, dice el versículo 8, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Está hablando de cosas rectas. Hay rectitud, hay justicia. Y dice también vida y recompensa justa. Dice el versículo 20. Por vereda de justicia guiaré. La sabiduría va a guiar por vereda de justicia, por en medio de sendas de juicio. Cuando la justicia nos guía, nos va a guiar por una vida recta, por una vida en la que no se tolera o uno no es permisivo con el pecado, con las cosas dañinas para la vida y la familia. Presta atención a esto. La vida y la recompensa es justa. Con la sabiduría llegas realmente a vivir la vida justa, como se debe de vivir. Y también tu recompensa va a llegar a ser justa. La recompensa práctica también de la sabiduría es el razonamiento saludable y el sentido común. Dice el versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado la sabiduría. Cuando hablas con alguien sobre algo que es real, cuando hablas con alguien sobre algo que es verdadero, algo que es saludable, cuando hablas con alguien de que la familia se debe de preservar y se debe de cuidar sobre todo, pues quien entiende va a decir, eso es cierto, eso es razonable, tiene sentido común en esto. Cuando los hombres, los cristianos, a veces levantamos la voz contra el aborto, esto es razonable. Quienes de alguna manera lo entienden claramente, se unen a esta voz y dicen, eso es obvio. Pues quien tiene sabiduría reconoce que esto es razonable, que esto es saludable, que esto es puro sentido común. Hay defensores de la vida que no son cristianos, pero que solamente están usando el sentido común, porque obviamente no están ciegos en ese sentido. Pueden estar ciegos en las verdades, en las realidades espirituales, pero esto es sentido común. Pero en el caso contrario, ¿cuál es la recompensa de la necedad? La necedad, pues, te guía y te recompensa con placeres prohibidos, con el engaño, con artimañas, falsedad, doblez, lo torcido, la oposición, la burla. Esas son las recompensas de la necedad. Te da el placer momentáneo, que está prohibido. Lo disfrutas un momento, pero luego vienen las consecuencias. Te engaña y te mantiene en ese engaño y te guía a llevar una vida de doblez, de falsedad, tuerce tu corazón, tus pensamientos y te vuelve también un burlón, un burlador, porque luego te hablan de algo que es recto, de algo que tienes que hacer y tú te ríes, tú lo ignoras, te burlas. ¿Conoces a alguien que es burlador de la fe? Alguien que se burla y no entiende muy bien las sendas derechas, el valor de la vida, el valor de la familia, pues realmente alguien que se burla de eso es alguien que está recibiendo los réditos de su necedad. Ahora, ¿cuáles son las amistades de la sabiduría? Es interesante cómo se describe. En el capítulo 8, versículo 12, dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Es como una mujer diciendo, mi mejor amiga, mis amigas son las siguientes. Bueno, la cordura, la prudencia y la discreción. Es traducido de estas tres maneras. Dice, ellas son mis amigas. Ah, bueno, yo también quisiera tener eso. No sé si usted también quisiera tener de amigos a la cordura, a la prudencia y a la discreción. A la juventud, ¿cuánto nos falta de la cordura, la prudencia y la discreción? ¿Cuántos adolescentes necesitan de discreción? ¿Cuántas mujeres necesitan de discreción a veces cuando tienen que contar sus cosas en el mercado, en la tienda a sus amigas y amigos? Necesitamos discreción. El discernimiento, porque en el versículo 12 dice, y hallo la ciencia de los consejos. Quien recibe un consejo puede reaccionar de dos maneras y decir, lo entiendo, ahora entiendo, capto lo que me estás diciendo. O puede decir, no entiendo lo que quieres decir. No sé, suena bonito, pero no lo entiendo y no creo que sea práctico. Bueno, quien realmente tiene la sabiduría en su vida, tiene discernimiento y va a encontrar el sentido de los consejos. Va de alguna manera a evaluar y a saborear y encontrar el propósito de los consejos. Ahora, ¿cuáles son sus enemigas? Sus enemigas son la soberbia, la arrogancia y la corrupción y la lengua perversa. Dice el versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice la sabiduría, yo aborrezco a la arrogancia, la soberbia, el mal camino. Yo las aborrezco, no son mis amigas. Por el contrario, la necedad tiene sus amistades en el placer. El placer es su amiga. Ahí están los textos que usted puede verlo luego. La ignorancia es su amiga. El orgullo es su amiga y la muerte es su peor amiga. Pero ahí están. No sé qué clase de amistades quisiera usted tener. Las amigas de la sabiduría o las amigas de la necedad. Sus posesiones.
Dice el versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Cuáles son las posesiones que tiene la sabiduría? Bueno, el consejo, la intuición, la inteligencia y la fuerza. El saber gobernar, el tener autoridad. Esto es posesión de la sabiduría. Quien tiene sabiduría aconseja. Quien tiene sabiduría tiene intuición ante las circunstancias. También maneja muy bien con inteligencia la información y lo que pueda suceder. También tiene buen manejo de la autoridad y del poder. Por el contrario, la posesión de la necedad es la ignorancia, la frustración, la torpeza y la servidumbre. Quien se mantiene en necedad se queda en servidumbre. Quien se mantiene en necedad va a recibir parte del pago de la necedad, que es la frustración, la ignorancia, la torpeza. Conoce a alguien torpe en sus palabras, torpe en su trato, pues es alguien que se está guiando solo por la necedad, alguien que no quiere cambiar. Y tú le dices, sea amable con tus palabras, cambia de actitud, no lo quiere hacer, porque la necedad posee esta ignorancia, esta torpeza. ¿Cuáles son sus referencias? Si tuviéramos que revisar el currículum, por decirlo de una manera, de la sabiduría y la necedad, si tuviéramos que escuchar sus referencias, bueno, por parte de la sabiduría, dice el versículo 15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Bueno, los reyes gobiernan bien a través de la sabiduría. Dice la sabiduría, pues aquí solo tienes que ver a los reyes que gobiernan bien, lo han hecho gracias a mí. También se promulgan leyes justas. Los reyes promulgan leyes justas cuando hay sabiduría. Cuando hay necedad, promulgan leyes por conveniencia propia. ¿Conoce a algunos? Conocemos a muchos, ¿verdad? Juzgan justamente. No están solamente juzgando para su propio beneficio o para salir beneficiando a sus amigos. No, buscan la justicia. Juzgan justamente. Dice el versículo 16 a esto. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Supera a cualquier recompensa terrenal. Dice, yo valgo más que cualquier otra cosa. Y a mí me han preferido por encima de las riquezas. Dice el versículo 19, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito, mi pago, mi ganancia, mejor que la plata escogida. Otorga los mejores resultados y las ganancias, como estamos leyendo en el versículo 19. Era la arquitecta en la creación. Es interesante cómo se presenta en este Proverbios capítulo 8 la sabiduría. Y dice, era la arquitecta en la creación. Dice el versículo 30, 18-30. Con él estaba yo, hablando de Dios. Con él yo estaba, dice, ordenándolo todo. Y esto de ordenándolo, en otra versión dice, yo era el arquitecto que estaba allí. Y dice, era su delicia de día en día. Entonces, su referencia, la sabiduría dice, yo estaba ordenándolo todo. Todo lo que ves en la tierra. Las montañas, los ríos, los animales, el oxígeno, el agua, el mismo hombre, todo lo que hay en la creación es fruto de mi trabajo, de la sabiduría. Esta es mi mejor referencia. Ahora, y usted ve todo lo que hay y dice, buen trabajo, bien hecho. Hay gente que atribuye esto a la madre naturaleza, a una explosión, y claramente nos damos cuenta que en todo lo que está, todo lo visible, hay diseño inteligente. Y es lo que encontramos, porque hay alguien que le estuvo guiando todo con sabiduría. Dice el versículo 27 al 29. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto y decirle, hasta aquí nomás quedas, no vas a pasar más de esto, pues ahí estaba. Así es, con sabiduría fue puesto límites al mar. Con sabiduría fue formado el círculo de la tierra. ¿Cuál es la otra referencia de la sabiduría? Dice, era la complacencia de Dios. En el mismo versículo 30 habíamos estado leyendo esto, donde dice el texto, y era su delicia de día en día, era la delicia de Dios. Como cualquiera, cuando sabe hacer algo y cuando uno se pone a hacer algo, no sé, quizás la mayoría de las mujeres aquí presentes o escuchando se darán cuenta de esto, uno está preparando su comida, está preparando un postre quizás y le va añadiendo los ingredientes con habilidad, con destreza, y en eso prueba y dice, qué delicia. Y no estoy hablando solamente del sabor, sino de todo este proceso de sabiduría, de destreza, y uno haya complacencia en eso. Por el contrario, cuando tú quieres hacer algo y no te sale, cuando dices, no sirvo para esto, esto es torpe, soy torpe para esto, realmente uno no haya complacencia. Dice aquí el texto, cuando Dios veía todo lo que yo hacía, dice la sabiduría, y todo lo que Dios hacía con sabiduría, Dios se complacía en eso, en el resultado de la sabiduría, obviamente. Y dice, ¿cuál es lo otro? Era la complacencia también de los hombres. Versículo 31.
Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. En otra versión señala, yo era la delicia de los hombres. Y obviamente esto es antes de la caída. Adán también pudo hallar esta complacencia en la sabiduría. Luego también los restos de la sabiduría que quedó después de la caída, también lo disfrutan los hombres conforme pasan los tiempos, descubriendo cosas, inventando cosas, resolviendo cosas. Uno encuentra esa complacencia a través de la sabiduría. Bueno, estas son sus referencias. Pero ¿cuáles son las referencias de la necedad? La necedad son muchos esclavos, son muchos heridos y sus muertos. Hay tantos muertos en el haber de la necedad que dice el capítulo 7, versículo 26, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Cuántos esclavizados tiene la necedad? ¿Cuántos heridos ahí tiene la necedad? Ahí están sus referencias. ¿Cuántos muertos en su haber? Muchos. Bueno, decide a qué lado te vas a inclinar. Ahí están las referencias. Su recompensa material. En el caso de la sabiduría, y porque ya aquí vamos a ver solo la sabiduría, es unas riquezas duraderas. Dice el capítulo 8, versículo 18, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y honra. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Riquezas temporales, las que te ofrece la necedad? ¿O prefieres las riquezas duraderas? Y la honra, el honor, pues escoge la sabiduría. Prosperidad justa. El otro día hablábamos con alguien y me señalaba, si tú fueras el vendedor de tal, ¿lo ofrecerías a buen precio, al precio justo? ¿No le añadirías algo para ganar? El problema es que consideramos que el vivo es el mejor, el que gana, pero no consideramos que cuando actuamos justamente, realmente somos prosperados justamente. Y yo prefiero tener lo justo, lo que es conforme a mi ganancia. Y si Dios me bendice con algo extra, bien, pero no voy a procurar salir yo beneficiado engañando a la gente. No quiero hacerlo. Y la prosperidad justa está con los que tienen sabiduría, no con los que disfrutan está engañando a la gente. Esta es su recompensa material. Yo quiero esa recompensa. Su procedencia. ¿De dónde procede la sabiduría? Cuando uno lee Job 28 y el capítulo 8 también de Proverbios va a notar esto. Dice, es posesión de Dios. Dice el versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y ahí están los textos que usted puede leer en Job, que hacen la misma referencia. Pero la sabiduría dice, Jehová me poseía desde un inicio. Yo estaba con Dios desde el principio. Antes que las cosas fuesen creadas, yo ya estaba con Él. Su procedencia es parte de Dios desde la eternidad. En el versículo 23 al 26 usted va a encontrar esta referencia. Dice, eternamente estuve en el principado. Tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, antes que fuesen creadas las muchas aguas, antes de los montes. Ahí estaba. Dice la sabiduría, es parte de Dios desde la eternidad. Ha estado con Dios desde la eternidad. Se obtiene al obedecer en reverencia confiable ante Dios. El capítulo 9, versículo 10, que es uno de los textos clave, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Se obtiene de parte de Dios cuando se respeta a Dios, cuando se tiene esta actitud de reverencia confiable ante Él. Puedes pedírsela a Dios. Esto es posible. Dice Santiago 1.5. El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, porque procede de Él. ¿Quieres esta sabiduría o quieres la sabiduría humana, temporal, mundana? ¿O quieres seguir viviendo en necedad? Su exhortación. ¿Cuál es la exhortación de la sabiduría? Lleguen a ser bienaventurados, felices, dichosos. Eso es lo que quiere la sabiduría. Y yo también quiero esto. ¿Usted también quiere esto? ¿Quiere ser bienaventurado? ¿Quiere ser feliz, dichoso? Bueno, la sabiduría dice, ¿quieres vivir así? Dice el versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme, escuchen por favor. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Los que guardan mis caminos. Yo quiero ser bienaventurado. Dice el versículo 32. Bienaventurado el hombre que me escucha. Bueno, ¿cómo puedo llegar a ser bienaventurado, feliz? Dice, siguiendo sus caminos. Dice el versículo 32, ¿no es cierto? El que guarda mis caminos. Sigue los consejos de la sabiduría. Sigue a la sabiduría y que sea tu amiga, tu confidente. Lleguen a ser bienaventurados al atender las instrucciones para obediencia. Dice el versículo 33, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Escuchen el consejo. Y aquí la idea no solamente es alguien te está narrando algo y tú estás parado, inmóvil, pasivo, escuchando el consejo. ¿Ya terminaste? Sí, ya terminó el sermón. Ya, y me voy. No es esa la idea. Aquí la idea es que estés atento como para que no te equivoques al cumplir la instrucción. Como cuando estás por hacer algo y alguien te dice, quiero que lo hagas de esta manera y de esta manera y de esta manera. Tú estás ahí atento porque no quieres equivocarte y lo que haces es seguir tal cual te lo han enseñado, te lo han instruido. Entonces vas y lo ejecutas y no te equivocas. Se requiere esa atención, no la atención distraída, pasiva,
sino una atención que realmente te va a llevar a la obediencia perfecta. También cómo se puede ser bienaventurado, feliz, dichoso, buscando diligentemente más la sabiduría. Dice el versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a las postes de mis puertas. La sabiduría dice, me puedes encontrar, pero tienes que buscarme temprano, tienes que buscarme diligentemente. Como cuando uno está haciendo colas para buscar algo. Es interesante cómo hacemos cola y cuán diligentes somos para reclamar un recibo, para reclamar lo que nos corresponde, para cobrar algo. Cuán diligentes somos para tantas cosas, pero no somos diligentes para buscar sabiduría. Y uno encuentra sabiduría al abrir la palabra de Dios. Si lo aplicamos directamente, no somos tan diligentes al buscar sabiduría en la palabra de Dios. Como cuando somos, para ver nuestro programa favorito, a la hora exacta estamos ahí pegados para verlo. Necesitamos ser diligentes si queremos ser dichosos. También descubriendo lo que es vivir. Dice el versículo 35, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halla, hallará la vida. Y esto de hallar es descubrir. Cuando uno aprende sabiduría, uno realmente descubre lo que es vivir de verdad. Uno sabe lo que es divertirse de verdad. Hay muchos que piensan que los cristianos paramos sentados todos los días, aburridos en un sillón, leyendo la Biblia y llorando. Claro que no. Nos tratamos, tenemos humor sano, nos reímos, jugamos. Claro que sí. Disfrutamos la compañía de la familia, de los hermanos, lo valoramos y realmente encontramos esto. Nosotros creemos que la diversión no se encuentra en una botella de cerveza, en una fiesta. Ahí no se encuentra la diversión. Eso es diversión de necedad. Hay mejores recreaciones que esas, las que ofrece el mundo. Y quien haya la sabiduría va a descubrir lo que realmente es vivir. Dice el versículo 11, antes de pasar, dice, porque por mí se aumentarán tus días y los años de tu vida se te añadirán. Vas a con prudencia y con discreción alargar tu vida. Versículo 35, la parte B, poseyendo el favor de Dios, el respeto de Dios. Es increíble, aquel que realmente haya la sabiduría en Dios va a alcanzar el favor de Dios. Y buscando el significado del favor, esto es más que Dios te pueda bendecir, más que Dios te pueda favorecer. Esto tiene que ver con que Dios va a respetarte. Y uno puede decir que Dios no respeta a todos. Dios ama a todos. Dios les bendice a todos con su gracia común, dándole luz, dándole sol, dándole lluvia, pero no considera a todos sus amigos, no considera a todos dignos de su respeto. Pero aquel que vive por la sabiduría de Dios, en el respeto a Dios, de donde resulta la sabiduría, pues va a ganarse el respeto de Dios, porque vas a respetar lo que respeta, vas a amar lo que él ama, vas a odiar lo que él odia, y vas a ser una persona práctica. Recuerda que la sabiduría, más que un proceso mental, es acción, es práctico, se ve en la práctica. Y lo último, serás bienaventurado, dice, evitando perjudicarte o sabotearte a ti mismo. Dice el versículo 36, mas el que pega contra mí, dice la sabiduría, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Detestas la sabiduría, detestas el camino de vida que te ofrece la sabiduría y obviamente vas a terminar en la muerte. Ahora, viendo todo esto, notamos en la escritura que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Sí, vamos a verlo rápidamente. Dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así es, presta atención a esto. Nuestro Señor Jesucristo es sabiduría de Dios. Cuando Pablo se dirige a los hermanos en Corinto, ahí hay un segmento de hermanos judíos y de hermanos griegos. Pablo les dice, judíos y griegos, dejen de estar buscando algo más. Cristo es el poder de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios. Y vamos a ver un poco a qué se refiere con Cristo es la sabiduría de Dios. Porque los hombres buscaron señales, los hombres buscaron sabiduría humana, pero no se dieron cuenta que Cristo realmente es sabiduría de Dios. Y una sabiduría que el mundo secular considera locura. Lo que el mundo considera locura o absurdo es sabiduría de Dios. Lo que el mundo considera débil, como ver la cruz y uno dice, ahí está un Dios crucificado, eso es débil. Dios dice, eso es poder de Dios. Claro que sí, porque en la cultura romana ningún Dios va a humillarse, ningún Dios va a bajarse a tal que se va a humillar y va a morir en la cruz. Eso no es poder para ellos. Poder es ser omnipotente, hacerse valer, sobreponerse, sujetar a otros, humillarlos. Eso es poder según lo que los dioses del Olimpo manifestaban. Pero según la Biblia, Cristo es poder de Dios. En la cruz encuentras poder. El mensaje del Evangelio, que es un mensaje de muerte y de resurrección de Jesucristo para el beneficio del hombre, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice el texto en Isaías 11:2, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y está hablando acerca de Jesucristo cuando iba a venir a la tierra. Y esta es una profecía que dice que el Espíritu del Señor estaría sobre Jesús. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cuando hablamos de que Cristo es la sabiduría de Dios, no solo hablamos del hecho de que Dios le dio esta sabiduría a él y él tuvo esta capacidad de no solamente entender, saber responder ante los enigmas, enseñar y dar a conocer la voluntad de Dios. No solo hablamos de esto y de su vida, cómo se condujo, hablamos realmente
que todo lo que Él hizo ejecutó la sabiduría de Dios. Todo lo que Él es y cómo se encarnó es sabiduría de Dios. Cuando vamos a la Escritura, vamos a encontrar este paralelismo maravilloso entre la sabiduría y Jesucristo. Por ejemplo, la sabiduría está junto a Dios desde el principio del mundo, y el Verbo estaba con Dios, dice Juan 1:1. La sabiduría es la efusión de la gloria de Dios, y también el Verbo es la manifestación de la gloria del Padre. La sabiduría es el resplandor de la luz eterna. Jesús viene de Dios, que es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y también primero Juan señala esto. La sabiduría alumbra el camino de los hombres, y Jesucristo también vino a alumbrar lo que es el camino de los hombres. Dice, la sabiduría viene del cielo y quiere permanecer entre los hombres. Igual nuestro Señor Jesucristo vino del cielo y prometió morar con los suyos o entre los suyos, y mora en cada uno de los que ha creído en Cristo Jesús. La sabiduría tiene como misión revelar a los hombres las cosas de lo alto, las cosas de Dios, y también nuestro Señor Jesucristo revela las cosas del Padre a los hombres. Estos paralelos indican indudablemente una coincidencia intencionada. La sabiduría de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios para salvación y para una vida plena. Dios los ha unido, dice 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos y nos liberó del pecado. ¿Cómo salvar al hombre? ¿Cómo restaurar la vida del hombre? ¿Cómo llevar al hombre condenado infinitamente al infierno, a la gloria eterna? ¿Cómo hacer esto? Bueno, lo planeó Dios con su infinita sabiduría, enviando a su Hijo Jesucristo a la tierra en forma de un bebé, porque tenía que morir, tenía que ser un hombre, tenía que andar entre los hombres, tenía que mostrar la verdad y evidenciarse entre medio de los hombres. Y Él lo hizo, estuvo en medio de los hombres, viviendo como los hombres, aprendió obediencia, hizo favores entre los hombres, cumpliendo al pie de la letra las Escrituras, luego murió conforme a las Escrituras, y tenía que morir porque tenía que alguien pagar por el pecado, y lo hizo en obediencia perfecta, aunque estaba en el huerto de Getsemaní clamando, Señor, si es posible pasa de mí esta copa de sufrimiento, pero que no se haga en mi voluntad sino la tuya. Estuvo ahí firme manteniéndose, cumpliendo la voluntad del Señor, y luego al tercer día, después de morir, resucitó. Esto era sabiduría de Dios. El rescate de los hombres fue ejecutado por Dios mismo. Por eso es una salvación eterna. El rescate de nuestro Dios fue planeado con mucha anticipación. Desde el Antiguo Testamento, como un cordero moría y se derramaba su sangre. Esto señalaba a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero Pascual que hizo una obra definitiva para salvar a los hombres una vez para siempre. Esto es sabiduría de Dios. Y no solamente es sabiduría de Dios en el sentido de cómo se ejecutó lo de Cristo para salvarnos en la cruz y en la resurrección, sino también es sabiduría en cómo se aplicó, cómo se aplica en cada uno de nosotros. Porque dice el texto aquí en el versículo 30, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Cómo nos podemos salvar? Dios nos salva cuando nos une con Jesucristo. Es la única manera. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Una sabiduría que nos beneficia. Cristo nos hizo justos ante Dios. Tomó nuestro pecado, los dejó en la cruz, muriendo allí. Luego nos revistió con su justicia. Nos hizo aptos. El único que haya complacencia delante del Padre es Jesucristo. Dice Colosenses, nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en Cristo Jesús. Por eso es que somos aceptables. Y esto es sabiduría de Dios. Nos hizo puros, santos, y nos liberó del pecado. ¿Cómo nos liberó del pecado? Dice la Escritura, muriendo en la cruz, muriendo al pecado una vez por todas. Y nos unió a Cristo. Por eso dice el texto que quien ha muerto al pecado ha muerto una vez por todas. Y nosotros hemos muerto al pecado y debemos considerarnos muertos al pecado porque nosotros fuimos identificados con Cristo, nos hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido muertos con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo para una vida nueva, y estamos en el cielo también glorificados con Cristo en los lugares celestiales, sentados a la diestra de Dios con Cristo. Y esto es sabiduría de Dios. Esto es sabiduría de Dios. Jesucristo es la sabiduría de Dios para salvación y para una vida plena. Recibir a Jesús es recibir la sabiduría de Dios para vivir. Dice 1 Corintios 2:16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hermanos, amigos, los que temen al Señor, los que conocen al Señor, los que conocen al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, ellos han sido bendecidos con la mente de Cristo. Por eso, para nosotros, las cosas que para el mundo es locura y no la pueden entender, para nosotros no es locura, es sabiduría de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Cuando reconoces que eres pecador, cuando reconoces a Jesucristo como tu Salvador, el pago por tus pecados, cuando te rindes a Él completamente en arrepentimiento por tus pecados,
El Señor te perdona y te da la mente de Cristo. Es por eso que tienes sabiduría. Es por eso que tienes la vida de Cristo también en ti. Es por eso que puedes llegar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. La invitación es la misma. Dice Proverbios 23:26, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Hoy el Señor está haciendo esta misma invitación a ti. Te está diciendo, hijo mío, dame tu corazón. Dame el centro de tu vida. Dame el timón de tu vida. Déjame ser tu mente. Déjame ser tu corazón. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Solo hay una manera en que tu vida se deleite en los caminos de Dios. Y esto es aprendiendo a temer al Señor. Esto es entregando tu corazón al Señor para que Él lo transforme, para que Él lo cambie. ¿Por qué no te acercas al Señor Jesucristo en esta mañana y le pides de rodillas, le pides en oración, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que mi vida es de pura necedad, solamente he experimentado dolor, sufrimiento en mis decisiones, necesito que enrumbes mi vida y que le des propósito, necesito realmente vivir, necesito rescatar mi familia, necesito rescatar mi propia vida de un hoyo de vicio y de pecado. Ayúdame por favor, clámale y pídele, Él lo va a hacer. Y aún nosotros como cristianos, posiblemente, teniendo la mente de Cristo, teniendo la palabra de Dios, hemos estado tomando decisiones necias, viviendo en imprudencia, cuando tenemos al alcance de nosotros toda esta sabiduría. Pero recuerda, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero no solamente para iniciar, porque usted quizás se hizo cristiano y su entendimiento se abrió a Él, tuvo la mente de Cristo, y usted pensó que esto se iba a mantener de esa manera para siempre, y no es así. Porque no solo cuando hablamos de principio hablamos de inicio, sino también de esencia, de que la única manera de mantenerse en sabiduría, en una vida con entendimiento y discernimiento, es manteniéndonos en el temor de Dios. Usted se mantiene en el temor de Dios, usted mantiene su sabiduría. Usted se aleja del Señor, usted prefiere vivir sus propios caminos, seguir su propia vida, pues usted se aleja de la sabiduría y se vuelve necio. Cristianos necios, los hay. Cristianos carnales, los hay. Hoy puedes arrepentirte también y decirle, Señor, perdona por pensar que mi vida, una vez conociéndote, se iba a enrumbar de una manera recta por sí sola. Cuando hoy entiendo de que mi temor hacia ti, de que mi obediencia hacia ti es la que me va a mantener en un camino de sabiduría. Vamos a orar en este tiempo. Amado Padre eterno Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra y estudiar, Señor, sobre la sabiduría como resultado del temor de Dios. Oh Padre amado, gracias porque de muchas maneras, Señor, en el consejo de tu palabra nos adviertes. Quieres prevenir, Señor, que suframos, Señor, las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Padre, muchas lágrimas quizás hemos derramado, quizás estamos atados, Señor, a algún vicio, a algún mal hábito. Quizás, Señor, se nos escapan de las manos, no solo nuestra vida, quizás nuestra familia o los hijos. Y Padre Santo, nos damos cuenta que si hubiéramos sabido algo antes, si hubiéramos entendido algo antes, las cosas hubieran sido distintas, hubiéramos tomado otras decisiones. Pero bueno, hay cosas que son irreversibles, Señor, en la vida. Pero Padre amado, hay algo que tú puedes hacer, y esto es cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Transformarlo, Señor, y darnos la mente de Cristo, para conducir nuestra vida realmente con tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo guiándonos. Padre amado, aplica tu sabiduría, la sabiduría de Cristo en nuestra vida. Padre amado, te ruego por aquellos que aún no te conocen, Señor, que entiendan cómo el Señor planeó la salvación del hombre en Cristo Jesús, cómo plasmó toda su sabiduría en la obra de Cristo para salvarnos, no con una cruz débil, sino con una cruz poderosa en la que Cristo dejó todos los pecados de los hombres y pagó completamente por todos nuestros pecados. En nuestro Señor Jesucristo, que resucitó venciendo a la muerte, y todo aquel que cree en Jesús puede tener vida eterna. Oh Señor, que depositen su confianza, su total confianza, entreguen su corazón a ti para salvación. Y aún como cristianos, Padre amado, permítenos siempre volver a tu palabra y conservar, Señor, nuestro temor hacia ti, ese temor reverente, porque es la única manera de, Señor, tener aún los ojos abiertos, tener el entendimiento abierto, tener ese discernimiento lúcido, Señor, para no tomar malas decisiones. Por el contrario, entender tu voluntad y obedecerte, Señor, y disfrutar de todos los beneficios que hay. Ser esos bienaventurados, esos dichosos, Señor, que menciona tu palabra. Padre amado, gracias por enseñarnos en este momento tu palabra, Padre, y por corregir quizá nuestro pensamiento, enrumbar nuevamente nuestro entendimiento hacia tu palabra, Señor. Te alabamos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana,
Gracias por que se ha dado este tiempo de estar aquí escuchando la palabra de Dios. Le animamos a que usted pueda seguirnos también en la noche con el mensaje de nuestro pastor Máximo. Que Dios lo bendiga. Nos estamos viendo la siguiente semana en una nueva serie de enseñanzas. Bendiciones a todos. Amada Iglesia, recuerda que tienes un compromiso, el apoyo misionero. Así que participa con tu promesa misionera. Danos una mano para que la obra misionera siga llevando el mensaje a muchos lugares. Sigue los siguientes pasos. Contacta a nuestra hermana Miriam al celular que está aquí registrado e indica tu aporte misionero para fines de agosto. Número 2. Deposita tu promesa misionera. Número 3. Envía a nuestra hermana Miriam una foto del voucher físico o digital para llevar el registro. Aquí te dejamos la cuenta BCP al nombre de nuestra hermana Miriam. Así que seamos todos unos participando en la obra misionera. Que Dios los bendiga. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo.